Vamos a estar por aquí rapidito lo que es la gloria de Dios. Vamos a buscar Hebreo. Vamos a ponerlo aquí, un saludo aquí a mi hermano Chacón. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Señor. ¿Cómo está usted? Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a poner esto aquí rapidito, un pequeño ajustito, mamá. Ahí está, estas personas de YouTube. Aleluya, que estamos aquí. Recuérdense que nos pueden conseguir en YouTube en la programación Yo Soy el que hablo contigo. Vamos a estar hablando en el libro de Hebreo, rapidito, aleluya, porque tenemos una persona invitada y pues vamos a necesitar un poco de tiempo con ellos para hablar de esto. Bueno, tenemos a Hebreo capítulo 5 y vamos a estar hablando sobre este tema de sacerdote. Pero ¿por qué Jesucristo? Sabe que hubo un plan desde el principio y en este plan del principio hablamos desde Génesis y en Génesis está... hubo un suceso bien importante. Y a ver, este tipo de suceso tan importante en Génesis, tuvo que haber un plan. Pero aquí en Hebreo se deja saber algo bien importante. Primero, vamos a orar para llevarlo a usted lo que es ese entendimiento y esa sabiduría a este nivel, para que usted pueda entender lo que es el libro de Hebreo. Porque se le escribió a quien se le escribió Hebreo. Para todo esto, vamos a orar. Padre, te doy gracias, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, aleluya, porque tú has de hablar a tu pueblo. Gracias, aleluya, porque tú nos cuidas, aleluya, y nos velas. Ahora te pido entendimiento y sabiduría, Padre, que no sea yo, sino que tú uses tus cuerdas vocales, aleluya, que tú uses mis cuerdas vocales, aleluya, a través de esto, que todo lo que se hable aquí, aleluya, este momento, lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Yo lo pido así en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a arreglarnos esto un poquito de aquí, vamos a leer, ¿dónde está? Primero, se escribe Hebreo. Hebreo, cuando se está escribiendo Hebreo se está llevando, esto es una carta llevada en nombre de un grupo desconocido de judíos, convertido al cristianismo. Los hebreos se dirige al autor. Un autor desconocido escribió este libro, dirigido a los buscadores creyentes del primer siglo. Plantear a su argumento, el autor hizo una reseña detallada de cómo Jesús da cumplimiento a la profecía judía y hace la innecesaria las antiguas costumbres judías de culto. Por ese motivo, los capítulos 5 al 10 contienen muchos detalles que resultan conocidos para las personas quienes van dirigidos, pero no tanto por los lectores modernos. A pesar de ello, estos capítulos contienen verdades que hacen ciertamente valga la pena leer este libro. Una de las cosas bien importantes cuando yo siempre menciono, pero Hebreo es algo como el doctor Lucas, son libros bien interesantes de unas investigaciones, otras personas los escriben, como también puedes buscar lo que es un libro, vamos a poner de defensa, como el de Judas y el de Santiago. Estos tipos de libros son bien interesantes para leer. Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 5 de Hebreo. Y dice así. Vamos a leer del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Así también Cristo se glorificó así. Asimismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas,
al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden Melquisedec. Algo así por ahí. Melquisedec. Bueno, vamos a estar hablando donde damos cómo tú vas a llevar esta información, cómo tú vas a entrar. Vas a decir esto, ¿verdad? Porque Hebreo, al que está escribiéndose, hermano Chacón, hermano Nelson, tú tienes que ver cómo se escribe y a quién se escribe el libro de Hebreo. Hebreo está escribiéndose 60 años después de Cristo, que realmente se estaría escribiendo a unos 30 o 35 años después de Cristo, de cuando murió Cristo, más o menos. Él está escribiendo, fue uno de los libros. Pero ustedes tienen que ver que al estar escribiéndose un libro de personas desconocidas, quiere decir que el evangelio en ese tiempo estaba creciendo fuertemente. Porque aún con el estudio de la semana pasada que estamos hablando de Juan, en el capítulo 12, Juan escribió 95 años después de Cristo. Y realmente vendría siendo 65 años después de la muerte de Cristo, más o menos por ahí. Sin embargo, Hebreo se escribe primero. Ahí tú tienes que ver en ese estudio por qué se le escribe a los judíos. Sin embargo, eso es lo que tú vas a entrar el día de hoy. ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Quién tomó ese papel? ¿Cómo llegar a este nivel? Mira lo que dice aquí. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, a los que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que preparaban eso? Bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, estas personas se encargaban lo que era el sacrificio, la expiación de los pecados por el pueblo y todas estas cosas. Eso se detiene hasta ahí. Ahora es Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo, cuando estaba en la tierra, decía, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ese es Juan capítulo 14, versículo 13. Y en el versículo 14 va más allá. Hay un compromiso en cual dice, yo lo haré. Pero quiere decir, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os haré. ¿Y por qué? ¿Por qué Él va a hacerlo? ¿Por qué Él está diciendo estas cosas? Porque Él mismo está preparando el terreno diciendo que ya no hay que hacer estos sacrificios, no hay que hacer estos holocaustos, no hay que llegar más allá, porque hasta ahí llega la profecía desde que donde empezó Génesis, termina en el tiempo de Jesucristo. Porque cuando estaba Jesucristo en tierra todavía se hacía eso, Nelson. Todavía se practicaba. Pero hasta la muerte de Jesucristo. Hasta ahí llegó, porque llega este momento. Ahora, Pedro, ¿por qué tú me hablas de esto? Yo quiero que recuérdense que estamos hablando del testamento un poco más profundo, el Nuevo Testamento. Yo quiero que tú entres a esta parte. Cuando tú vas a buscar de Dios en toda etapa, en la primera etapa, en la segunda, en que es espiritual, tú tienes que buscar de Jesucristo, tú tienes que estar ahí adentro. No hay otra persona. Puedes amar a tu pastor y a tu pastora, pero quien tú vas directamente a Jesucristo, ellos van a velar por ti. Es una causa, pero la otra, tú no tienes que esperar. Ahora yo voy a esperar por mi hermano Chacón que llegue hasta mi casa, que ore por mí. Cuando yo puedo orar e interceder directamente con Jesucristo. Ya el tiempo ha cambiado. Ahora yo puedo ir directamente. Ahora tú tienes que ver. Cuando estas personas llevaban estas ofrendas, eran ellos. Ahora lleva tu ofrenda. Lleva tu causa a Cristo directamente. Yo tengo un lugar en mi casa, es el Ark. Y detrás del Ark pues tengo un deck. Y me voy al deck y empiezo a orar. Y en estos días pues estoy haciéndolo con mis hijos, con mis dos bebitos, porque hay que dejar la semilla. Si tú no dejas las semillas, entonces pues hay un problema. Tú le darás cuenta a Dios. Y me lo pongo conmigo. Y ahora son ellos los que me levantan eso. Gloria a Dios, ¿por qué? Cuando tú puedes ir directamente a llevar esa oración y llevar tu ofrenda de gracia, porque tenemos que aprender siempre a llevarle esta ofrenda de gracia. Cuando tú lo llevas directamente, ¿sabes lo que sucede?
recoge un ángel en ese mismo momento y lo lleva a lo que es la presencia de Dios y le dice: Señor, mira la ofrenda de gracia de Pedro, te está dando gracias por lo que ha pasado, por lo que está sucediendo, por su resultado, te está dando gracias por su salud, por su fortaleza. ¿Qué sucede? Va a haber algo más grande. Dile que ya lo oí. Ahí es que viene tu beneficio. Anteriormente lo pueden oír, está también grabado aquí en YouTube. Una de las reflexiones, hermano Nelson, en cual estaba hablando anteriormente de gracia. Una persona fue ayudada y esa otra persona ayudó a otra persona. Esa otra persona ayudó a otra persona. ¿Qué sucede? Hubo una etapa de gracia en gracia y eso cubría las necesidades. Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Cómo tú puedes cubrirte tu necesidad y la de otro? Delante tú siendo, porque Pablo dice: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces quiere decir que ese último sacerdote está dentro de ti, en cual tú mismo presentas lo que es tu ofrenda. Versículo 2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto lo que, oigan esto, él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto que por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como fue Aarón. ¿Qué dice el versículo este? El versículo 4, hacer una marquita aquí. Esto es bien importante. Esto relaciona mucho con Romanos capítulo 8, que es de la predicación, versículo 29. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pedro, ¿qué quiere decir? Que es llamado por Dios. Hermano que me escucha, amiga que me escucha, amigo que me escucha, y le quiero decir algo bien importante. Cuando nosotros conocemos a Cristo y hacemos a Cristo como sumo Salvador, esta promesa cae en nosotros. Lamentablemente, si tú no has conocido a Jesucristo, déjame decirte, te invito a que lo hagas, porque te voy a hablar la verdad, mientras eso no suceda, no va a llegar eso, no va a suceder eso. Tiene que suceder en ti, tiene que activarlo en ti. Y esto sucede. Ahora te voy a explicar por qué Romanos 8. Nosotros somos predestinados, ya existimos. Recuérdate, la eternidad de Dios es eterna. Ya tú exististe, ya tú eres victorioso. Por cuanto eres victorioso, ya este versículo 4, el capítulo 5, se confirma que eres tú. Por cuanto eres tú, quiere decir que tienes el llamado por Dios. Pero ¿qué sucede cuando no tienes el llamado de Dios? Nada de esto va a suceder. ¿Qué pasa? Estos mismos sacerdotes eran humanos. Estos mismos tenían que velar por ellos mismos. Porque déjame decirte que tan mala era la situación. En el Viejo Testamento se tenían que poner hasta campanitas, chacón, ahí para aquí. Porque de aquí a allá, si dejó de sonar la campanita, había que jalarte con la soguita. Sí, señor. ¿Pues qué pasa? Ahora no puede, porque vive en ti tal sacerdote, se llama Jesucristo. Pues entonces, ahora dice, versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Pero déjame decirte que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, y ya no hay una restricción, ya no hay una barrera. Si nada más cuando tú aceptas a Jesucristo, pasas de muerte a vida. Por cuanto estás en vida en Jesucristo, va a traer a ti. Entonces tú no necesitas otro sacerdote, tú no necesitas otra persona que intercede por ti. Solamente entra tú en esa presencia, y por cuanto en esa presencia la aceptaste, ya Él vive en ti. Entonces tú tienes un libertador, tú tienes a alguien que va a trabajar contigo. Mira el versículo 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Qué es la palabra el que le dijo, Nelson? ¿Qué tú puedes entender, ¿verdad? Hubo otra autoridad, el que le dijo, mira, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué es para siempre? ¿Qué siempre? Para siempre.
Eternamente. Pues en la eternidad, ese todo futuro, todo presente, todo momento es eternamente. En la eternidad de Dios no tiene infinito. Eso sigue. Pues quiere decir que llegó hasta ahí. No podemos decir, no, sí, después yo acepto a Jesucristo y esto se me termina. Mira esto. No, déjame decirte, cuando dice la eternidad es para siempre. Quiere decir que si te dije anteriormente que si tú aceptaste al Señor como sumo salvador, hay unas promesas que van a ir contigo, porque tú eres coheredero juntamente con Jesucristo. Por estar Jesucristo dentro de ti, quiere decir que estas promesas van a estar contigo para siempre. Yo no voy a estar metiéndome de aquí y allá buscando a esta gente. Tenían que reunirse cada rato. Estos sacerdotes tenían que espiar por el pueblo cada rato. Ahora no, ahora directamente en el mismo momento, cuando el Espíritu Santo contriñe, cuando el Espíritu Santo te da saber dentro de ti, tú nada más busca un lugar donde te vas a arrodillar, donde vas a orar, donde vas a entrar a lo que se llama presencia de Dios, sin que nadie te diga no lo haga en cualquier tiempo. Lo quieres hacer por la tarde, lo quieres hacer por la mañana, lo quieres hacer por la noche. No hay momento, porque en el momentum de Dios, que se llama eternidad, ahí está tu oída, ahí está tu ofrenda. Ahí está tu auxilio. Por eso es que vienes a cambiar en diferentes etapas. Viene un Jehová Jireh que va a trabajar contigo. Hay un Jehová Rafa que va a llegar contigo. Ya no tengo que buscar una expiación por una enfermedad, por un pecado. Yo nada más lo que tengo es que en ese mismo momento me voy a procurar que tenga esto conmigo. Sí, está el mismo ahí, está el mismo Jehová lo está diciendo a Jesucristo. En ese mismo dice siempre. Usted búsquelo, lo dice ahí en la Biblia. Y Marco haga lo suyo. Dice ahí, según en el orden Melquisedec. Lo dije bien hoy. Sí. El versículo 7. Y Cristo en los días de su carne. ¿Qué querrá decir eso? Chacón. ¿Qué querrá decir eso en los días de su carne? Vamos a hacer una marquita. Cuando estuvo aquí en la tierra, por eso tenemos que interpretar, quiere decir, en los días que Él estuvo aquí, porque Jesucristo es Hijo de Dios, por cuanto Dios estuvo anonadado, estuvo aquí con nosotros en esos días. Mira lo que dice, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarla de la muerte. Fue oída la causa de su temor reverente. Hazle una marquita aquí para poderte llevar en dos etapas que sucedió bien importante aquí en la tierra. Con Jesucristo, en cual tú también lo tienes que saber. Jesucristo oraba y oraba. Se levantaba y oraba. En el mismo tiempo de la Biblia, cuando ellos estaban ahí ante a veces muchas cosas, en los mismos milagros, Jesucristo oraba. Mira lo que estudiamos la semana pasada, Juan capítulo 12. Jesucristo dio gracia. ¿Qué pasa? Oraba. Y por la noche oraba. Un secreto que tú tienes, y no es secreto, sino que quiero decir que alma tiene poderosa, es la oración. Porque cuando está la oración contigo, te mencioné anteriormente, en cualquier momento, en cualquier segundo, ahora mismo te puedes doblar en rodillas en tu misma casa, en la sala, en el baño, donde quieras que estés, en el basement, en el ático, donde sea, en el cuarto, y desde ahí mismo tú llamas directamente al Padre, porque ese intercesor, mira, el Espíritu Santo va a llevar y se va a asegurar que haya chalón. Pero, hermano Chocón, ¿cómo va a haber chalón en ese mismo momento que tengo una tempestad? Es un problema. Te voy a decir, ángeles van a estar al lado tuyo, Señor, que haya paz mientras tú estás orando en esa voz de emergencia. Cuando tú estás yendo ahí, aleluya. Cuando dice ahí, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para que todos que le obedecen. Hay algo que te iba a mencionar, que si no chocamos aquí. ¿Por qué la eterna salvación? Yo oía algo, lamentablemente, pues, yo dije, Señor, que eso la persona no se dedicó a estudiarlo un poco. Cuando tú hablas de la salvación, Chacón, la salvación de la eternidad, que podemos hablar del cielo y todo eso, esto sucedió después de Jesucristo. Antes de él no, era un lugar de espera y todas estas cosas. Jesucristo fue que hizo
que esto sucediera. Si no, se contradice el mismo libro de los Hebreos. El mismo Pablo decía, en vano, estamos perdiendo el tiempo. Una de las cosas bien importantes que tú tienes que conocer cuando llega la eternidad de la salvación fue Jesucristo, que tomó el primer paso. Ya había un plan desde Génesis, un plan que se consumió aquí, pero aquí hay otra parte de rama del plan. La otra rama del plan es la salvación de nosotros. Juan capítulo 17 habla de una oración que Jesucristo hizo dando gracias por ti y por mí. Dio gracias por lo que tenía al lado suyo en ese mismo momento. Pero cuando está dando gracias por ti y por mí, dice, y aún los que oirán, significa futuro. Quiere decir que estaba orando por ti y por mí. ¿Qué pasa? Somos coherederos, somos salvos. Desde el mismo momento que aceptas a Jesucristo como Salvador. Cuando Jesucristo está hablando. Ahora, recuérdate el término por qué Hebreo escribe de esta manera. Hebreo se escribió para ¿quiénes? Los judíos. En esa manera, ¿quiénes eran los judíos? Estas personas creían en todas las leyes que había puesto desde Moisés para adelante, todas estas cosas, y eran rígidos, fuertes. Pues Hebreo tiene que entrar en esa fortaleza. Hebreo en este mismo momento es un capítulo, capítulo 5, de desafiar al mismo judío, a la misma creencia de ellos. Por eso tú ves que te voy a hablar algo diferente. Aunque dice, aunque era hijo, quiere decir, aunque él estuviera en tierra, pero era hijo de Dios, tenía que pasar estas cosas. Tenía que pasar por ese dolor, tenía que verlo, porque Jesucristo, hermano Nelson, era 100% humano, era 100% hombre. No era 90 y pico, no era 80 y pico. Tenemos que estar seguros lo que estamos oyendo ahí. Era 100% hombre. Ahora, tenía algo adentro. Pero tenía que suceder. Porque si tenía algo adentro y no tenía que suceder, entonces, ¿cómo él iba a ver? ¿Cómo Jesucristo me iba a dar un ejemplo de la oración si él no orara? Él tenía que orar. Pues yo ahí está mi ejemplo. Ahora tenía que dejar marcada la historia cuando él mismo se entrega, cuando él está ahí. Porque déjame decirte, a mí me encanta versículo capítulo 17 de Juan. Tenemos que irnos un poco más allá, lector de la Biblia. Es una intercesión hacia el futuro. Porque si era Dios, si es por Dios, no hubieran cortado ahí mismito. Como yo voy a pasar de una vergüenza de matar a mi hijo, porque a permitir que ustedes lo toquen. Más nunca. Él iba a entrar. Ahora, ahí mismito dice, ahí llegó a la obediencia, porque tenía que someterse en ese plan ya puesto, tenía que llegarlo. El mismo Dios, yo no voy a pediría legiones de ángeles a mi lado para que me defendieran. No, Jesucristo lo podía hacer, pero no lo hizo por ti y por mí. Por esta salvación, pues entonces tuvo que llegar a la obediencia, aguantar eso para poder pasarlo. En ese mismo momento, cuando está llegando, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según en el orden Melquisedec. Hay una cosa que te quiero decir. Cuando Jesucristo resucita, vence la muerte. Cuando resucita de los muertos, cuando Jesucristo llega, ahí está la eterna parte. Ahí es el que yo te hablo. Hay solamente dos bandos. Aquí no hay neutro. O eres de uno o eres del otro. Lamentablemente, si no eres de Dios, si no escogiste a Jesucristo como Salvador, lamentablemente eres de Satanás. Y va a decir, Pedro, ¿cómo eso? Yo me comporto bien, yo no le hago nada mal. Eso es lo que quiere Satanás, dejarte tranquilito, quédate ahí, olvídate, no va a suceder nada contigo. Claro que sí, porque si no no aceptas a Jesucristo, te espera un infierno en cual el hombre no le empujan para ir allá, ¿sabían eso? Van solitos, ahí en la vía del tren, sin que nadie lo pare. Solamente la única manera cuando lo paren es que se abre ese vagón, porque este me aceptó. ¿Y sale de qué? De muerte a vida. Te habló Pedro Alicea, y que el Señor te bendiga.